El jardín de Dios, escrito por Charles Spurgeon, 1834-1892, basado en el texto de Juan 20:15. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Bienvenidos. Parte 3. Acabamos de ver que la suposición de nuestro texto resuelve muchos problemas y nos impone muchos deberes. Me parece que hace aún más. Aligera la carga de afanes, de agitaciones y de temores que a menudo oprimen al cristiano. He aquí un hombre que ha recibido de Dios una tarea que hacer. Si es concienzudo, se siente a veces aplastado por el sentimiento de la responsabilidad. Al despertar por la mañana, su primer pensamiento será por su obra, y al acostarse de noche se preguntará: ¿cómo podré trabajar mañana con más éxito? Su intranquilidad se manifiesta aún en el sueño y se le oye suspirar: Señor, ruégote que me concedas la prosperidad. Su trabajo quizás no prospera, el tiempo no es propio, se queja del fracaso de sus esfuerzos. Si es así contigo, querido hermano, acuérdate que el Señor es el jardinero y hallarás consolación indecible. En efecto, si Jesús gobierna su jardín según su voluntad, no me corresponde a mí, pobre aprendiz, mantener el orden. No soy yo responsable por el imperfecto desarrollo de unos, ni por las inconsecuencias de otros, ni por las caídas y los extravíos de los falsos hermanos. Mi espíritu no debe dejarse doblegar bajo semejante carga. Convencido de que Jesucristo es el jefe supremo de la Iglesia, sé que Él gobierna mucho mejor que yo o cualquier otro mortal, aunque fuese el más activo y el más concienzudo. Si Jesús es el jardinero, podemos estar seguros de que al fin todo irá bien. No se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Salmo 121:4. ¿Para qué pues agitarse y afligirse? Hermanos míos, obreros del Señor Jesús, para vosotros es esta palabra de consolación cuando os halláis desanimados. Trabaja fielmente bajo las órdenes del Maestro, pero déjale a Él toda la responsabilidad de la carga. El sencillo trabajador cuya tarea consiste en cultivar un rinconcito de tierra no tiene que ocuparse de todo el jardín como si fuese el encargado de todo. No, él no debe tomar sobre sí una carga tan pesada y que no tiene obligación de llevar. No debe uno nunca salir de su esfera. Tú, por ejemplo, querido oyente, estás trabajando por ganar a ciertos jóvenes y estás velando por ellos como quien tiene que dar cuenta a Dios. Perfectamente bien, pero acuérdate que la preservación y la salvación de esas almas están encargadas a manos infinitamente más potentes y cariñosas que las tuyas. Acuérdate que el Señor es el jardinero y tu agitación cesará. Se relata que cierto hombre de Dios, que vivía en una época muy turbada de nuestra historia, de tal modo tomó a pecho el mal que dominaba el país, que llegó a incapacitarse para su trabajo. Abatido y desanimado y no pudiendo sufrir por más tiempo la vista de tantos males, resolvió expatriarse. Estando a punto de embarcarse, se ve con un amigo, quien le pregunta: ¿eres tú, pues, el encargado del gobierno del mundo? No, el pobre hombre jamás había tenido tal pretensión. ¿No crees que Dios ha tenido motivos de fastidiarse del mundo antes de tu nacimiento y que todavía los tendrá después de tu muerte? Esta sencilla pregunta hizo reflexionar al hombre de Dios y comprendió que no tenía razón en afligirse sobremanera. Se quedó en su tierra y de nuevo comenzó a trabajar por el Señor.
Vosotros también, mis hermanos, debéis conocer el límite de vuestra responsabilidad. No sois vosotros el jardinero, sois sus ayudantes, sus subalternos, llamados a ejecutar sus órdenes. Aunque no seáis los encargados de la administración del jardín de Dios, estad seguros de que será conservado en buen estado. Además de librarnos de nuestras congojas, la suposición de mi texto hace que el servicio de Cristo sea dulce y fácil. Si el resultado de nuestro trabajo no está en relación con los sacrificios, podemos decir: después de todo, estoy trabajando en el jardín del Señor y no en el mío, ya que mi Salvador es el jardinero. Y estoy dispuesto a trabajar el terreno más duro, sembrar en el suelo más árido, enderezar los árboles más torcidos y secos. Ninguna tarea me parecerá penosa si la emprendo por amor del Señor. No me toca preguntar por qué tal trabajo me es asignado. Mi deber es emprenderlo resueltamente en el nombre de mi Señor y Maestro. En el trato con nuestros semejantes tropezamos a menudo con casos sumamente difíciles. Algunas personas son tan tímidas y temerosas que no sabemos cómo infundirles valor. Otras son tan jactanciosas y presuntuosas que no sabemos cómo abatirlas. Uno es tan callado que no lo podemos comprender. Otro es tan locuaz que no lo sabemos manejar. En el sentido figurado como en el literal, hay plantas que confunden al jardinero poco experimentado. Las hay, por ejemplo, cubiertas de espinas que pinchan la mano que las cuida. Estas naturalezas extravagantes os causarían perplejidad si fueseis encargados de cultivarlas. Pero ya que el jardín de Dios está bajo la dirección de Jesús, tenéis siempre el recurso de someter a Él vuestras dificultades, diciéndole: buen maestro, vengo a buscar consejo. No comprendo a tal persona, es tan rara en su especie como lo era yo en la mía. ¿Quieres ocuparte de ella o enseñarme de qué manera puedo yo serle útil? Los siervos de Dios a menudo están turbados porque hay tantas plantas que necesitan atención que no pueden atender a ninguna como quisieran, porque al mismo tiempo otras 20 reclaman cuidado. Estos cuidados múltiples les ponen en aprieto y exclaman como el apóstol Pablo: estoy puesto en estrecho todos los días por la solicitud de todas las iglesias. Dichosos somos al recordar que Jesús es el jardinero y que Él suplirá las faltas de nuestro ministerio, realizando lo que nosotros no pudimos conseguir. En la Iglesia de Cristo hay una disciplina que ninguna mano humana sabe ejercer. Nada hay más humillante para un ministro del Evangelio que el sentirse impotente y desarmado cuando siente que debe proceder con vigor. Los siervos del padre de familia, en la parábola de Mateo 13, 27, deseaban arrancarle la cizaña. Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Un hombre enemigo ha hecho esto, responde el padre de familia. ¿Quieres pues que vayamos y la cojamos? No, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Hermanos míos, nosotros también sentimos el no poder arrancar del campo que Dios nos ha confiado las malas y venenosas hierbas. Sin embargo, si creemos que Jesús es el jardinero y si Él permite crecer la cizaña, ¿qué podemos nosotros hacer sino tranquilizar nuestro corazón? El Señor sabe usar de una disciplina más eficaz que la nuestra, y al tiempo debido la cizaña será atada en manojos y quemada. Entre tanto, en nuestra paciencia poseeremos nuestra alma. Otra cosa que con frecuencia inquieta al cristiano es esta: ¿cómo han de llenarse los vacíos que deja la muerte cada día en el jardín de Dios? Toda planta está destinada a morir y debe ser reemplazada por otra, o si no, pronto el jardín quedaría desierto. La dificultad consiste en hallar plantas nuevas para reemplazar las viejas. Cuando este buen hombre muera,
¿quién tomará su lugar? Es una pregunta que oigo con frecuencia y que me tiene disgustado. ¿Quién será el sucesor de fulano?, me preguntan. Antes de decidir, debemos esperar hasta que necesite sucesor. Nadie pretende disponer del vestido de un hombre, sino cuando su dueño ya no lo puede llevar. Por otra parte, ¿para qué suponer que cuando los cristianos de la época presente hayan desaparecido, no se hallará nadie que sea digno de desatar la correa de sus zapatos? Por mi parte, estoy muy tranquilo acerca de este punto, pues si Jesús es el jardinero, es seguro que Él tiene en reserva plantas nuevas, desconocidas tal vez de nosotros, que llenarán las vacantes. He aquí lo que considero yo la verdadera sucesión apostólica, y el Señor sabrá mantener esta sucesión hasta que Él venga otra vez. Sí, queridos amigos, en las horas más sombrías, cuando el corazón desfallece y el espíritu desmaya, cuando la iglesia de Dios está en graves peligros, apoderémonos de las palabras de nuestro texto. Acordémonos de que Jesús es el jefe supremo de la iglesia y esperemos para mañana mejores cosas que las de hoy. A nosotros la situación nos parece tal vez desesperada, mas para el Señor nada es difícil. Él nunca está en la perplejidad, por tanto nosotros debemos tener esperanza y tranquilidad. Cierto día yo pasaba en el bello jardín mencionado y llegué a un paraje cubierto de hojas secas y ramas cortadas. El camino estaba sembrado de piedras, los cuadros deshechos y las raíces de algunas plantas a la vista. ¿Quién habría hecho tanto estrago? ¿Sería algún animal o muchacho travieso? ¡Qué lástima!, pensaba yo. Pero de repente apareció el jardinero y enseguida comprendí que él era el autor del desorden aparente. Él había cortado y mondado, cavado y traspalado, trastornándolo, pero en beneficio del jardín, ya se sabe. Hermanos míos, esto precisamente es lo que sucede con frecuencia en el jardín de Dios. Puede ser que algunos de nosotros hayamos sido duramente castigados en los últimos tiempos. Vuestros negocios no han prosperado, habéis sido entristecidos por los escándalos en la iglesia que tuvieron por resultado la poda de algunas ramas estériles y gangrenadas. Pero si el Señor es quien maneja la podadera, todo va bien. Nuestra tristeza, nuestros temores, nuestras dudas no tienen razón de ser. Otro pensamiento muy consolador se me ocurre, meditando en nuestro texto. Si Jesús es el jardinero, estamos seguros de que Satanás será estorbado. Cuando Adán cultivaba el jardín del Edén, permitió a la serpiente introducirse con astucia y entablar con Eva una conversación que fue la causa de la caída. Pero ahora, Jesús, el último Adán, es el dueño del jardín. Y ay de ti, serpiente antigua. Por poco que quieras causar daño a las plantas del Señor, tu cabeza será aplastada. Si pues tememos que Satanás se meta en nuestra iglesia, roguemos al Señor que no dé lugar al diablo, sino que su espíritu llene nuestro corazón de tal modo que el adversario no pueda penetrar allí. Lo mismo que en nuestros jardines, pueden introducirse clandestinamente en nuestras iglesias, además de la serpiente, muchas otras clases de bichos dañinos. ¿Cómo defenderlas del enemigo? El muro más alto no las protege, ni mano humana puede defenderlas. Pero escuchad lo que está escrito. Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:11. A veces también nos preguntamos con ansiedad si alguna raíz de amargura, brotando, no puede dañar nuestra iglesia y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Todos somos criaturas tan frágiles que tan gran desgracia nos sería imposible. Un hermano puede permitir que una semilla de ojeriza germine en su alma.
una hermana puede ocultar en su corazón el germen de la envidia. Y como las malas hierbas se propagan con mucha facilidad, resultaría que todos los miembros de la iglesia serían pronto contaminados por sentimientos tan amargos como la ruda o el ajenjo. ¿Quién puede impedir que tal cosa suceda? Nadie sino Jesús, por su Espíritu Santo. Solo Él, el divino jardinero, puede arrancar las plantas perjudiciales. En la presencia de Jesús, los gérmenes venenosos no brotan. Oh Señor, habita con y en nosotros. Habita siempre en tu iglesia. No te alejes de nuestra alma y entonces ninguna raíz de amargura nos impedirá. Aún otro temor nos domina a veces. ¿Qué sucedería si las aguas vivas del Espíritu Santo cesaran de regar el jardín? Nosotros no podemos hacerlas manar, pues el Espíritu es soberano y sopla donde quiere. Pero si Jesús es el jardinero, estamos seguros de que el suelo será debidamente regado y fertilizado. Según su promesa, Él derramará aguas sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Isaías 44:3. Pero, ¿y si el sol de su amor se escondiera de su iglesia? Si los frutos no llegaran a la madurez, si la paz y la alegría se alejasen de nuestro corazón. Pobres incrédulos es lo que somos. ¿Cómo pueden tales suposiciones nacer en nuestra mente? El semblante de Jesús es como el sol. Él trae la salud en sus miradas. Él derrama su calor vivificante, emanaciones salutíferas que hacen madurar todas las virtudes cristianas en el alma de los fieles. En este último día del año, quiero desembarazarme de todas mis cuitas y ansiedades, y os invito a seguir mi ejemplo, mis queridos amigos. La causa de Cristo nada tiene que temer, puesto que Él mismo es quien la defiende. No se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra el juicio. Isaías 42:4.